Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Mario Rosa, para quienes no me conocen, soy geólogo, trabajo en el Servicio Geológico Minero Argentino desde el año 1994. Siempre estuve aquí en la oficina de Mendoza. Eh, y bueno, en el desarrollo profesional he estado en varias disciplinas: metalogenia, geoquímica. eh, Y he recalado desde el año 2002-2003 en el tema de geomorfología, procesos geológicos, en temas vinculados con la peligrosidad geológica asociada. Y desde ese entonces que estamos trabajando y tratando aquí en Mendoza de llevar adelante esa disciplina, también condicionados por la cuestión antiminera que hay aquí en la provincia de Mendoza. Actualmente estoy a cargo de lo que hoy se va a llamar Centro Mendoza, ex Delegación Mendoza. Bien, en primer lugar, eh, decirles que la realización de este trabajo colaboraron muchas personas, que no voy a mencionar a todas porque seguro que me voy a olvidar de alguien y voy a quedar mal. Sí voy a mencionar a aquellos a los que me acompañaron en el campo, realmente en algunas faenas complicadas, porque es una zona bastante complicada, sobre todo cuando uno quiere acceder a zonas por los valles tributarios. Luis Foqué, ya retirado del servicio geológico, Carlos Wilson y Ángel Jara, que son inclusive autores también de este trabajo. Ricardo Mansur, alias Billy, y Andrés Pizarro. También no quiero dejar de mencionar a una familia muy importante para nosotros, la familia Araya, que reside ahí en el valle del río Atuel, porque fue la que nos brindó el servicio de vaquía y mulares, como les decía recién, muy útiles para poder acceder a lugares bastante complicados y alejados del valle principal. También la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Malargüe nos facilitó la casa de huéspedes, que después fue utilizada, inclusive esa casa, para hacer otros tipos de trabajo, como la hoja de línea base ambiental y demás. Bien, quería comentarles, hacerle una breve reseña de por qué se decidió este proyecto y avanzar con el estudio en estas áreas. Estudios de peligrosidad geológica en los corredores andinos de Mendoza. Finalizado un proyecto aquí en el norte de Mendoza, que se denominó Proyecto Multinacional Andino, que fue con el objetivo de analizar los peligros geológicos en la ruta nacional número 7, que comunica Argentina con Chile aquí en el norte de Mendoza, y que está trazada sobre el marco geológico de cordillera frontal, cordillera principal. Ese proyecto fue gerenciado por el Servicio Geológico de Canadá, con la participación de 7 países de la región andina, de Sudamérica: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y el propósito fue mejorar el conocimiento de los peligros naturales y la calidad de vida de las comunidades que residen en las regiones andinas, que estuvieran expuestas a las amenazas naturales. En Mendoza, como les dije recién, se hizo, inicialmente el propósito fue analizar los peligros geológicos de la ruta desde el dique Potrerillo, desde la localidad de Potrerillo hasta la localidad fronteriza de Las Cuevas. Lo objetivo que fue modificado después por una solicitud de la provincia de Mendoza, que nos pidió que analizáramos la peligrosidad geológica de la localidad de Puente del Inca. Y esto fue en razón de que
se hablaba en esa época y se había presentado el proyecto de reapertura del ferrocarril trasandino. Y allí existe un cuadro de ferrocarril donde habitan 30 familias y había que buscarles una ubicación, un sector donde se pudieran construir las casas para esa familia, y así se finalizó con ese proyecto que está en el repositorio del Servicio Geológico, la publicación. Como la experiencia para nosotros aquí en Mendoza y en general, los que participaron en ese proyecto, fue una experiencia muy enriquecedora, yo le sugerí acá al jefe de la oficina de Mendoza avanzar con los estudios de peligrosidad geológica en otras regiones de la provincia, particularmente en estos valles andinos transversales que tienen trazas de rutas nacionales o internacionales. Y se eligió el valle superior del río Atuel porque allí está planificada la construcción de una ruta internacional que uniría Argentina con Chile a través del túnel Paso Las Leñas, un túnel de 11 kilómetros de longitud que comunica el valle del superior del río Atuel con el valle del Cortaderal, y desde ahí sale a la ciudad de Rancagua, en Chile. Bien. A ver, no está pasando ahí está. Bien, el Valle Superior, para la ubicación geográfica de lo que vamos a hablar, el Valle Superior del Río Atuel está ubicado en el sector suroeste de la provincia de Mendoza. Es un valle de origen glaciario, y por él discurre el río Atuel, que establece el límite geográfico entre dos departamentos de la provincia de Mendoza, que es al norte el departamento San Rafael y al sur el departamento de Malargüe. Allí está la traza de la ruta provincial 220, que se construyó inicialmente para comunicar la localidad del Sosneado, allí en la imagen, en la esquina inferior de la imagen, en la esquina inferior derecha, con el antiguo Hotel Termas del Sosneado, un hotel que tenía piletas, tiene piletas de aguas termales, porque todavía las piletas existen. Y posteriormente se utilizó, la traza de la ruta se extendió hasta la ex refinería de azufre Sominar, de donde para poder sacar el mineral a la ruta nacional 40, ahí en la localidad del Sosneado. En esta imagen ven ahí que las elevaciones más importantes es el Cerro Sosneado, el Cerro Risco Plateado y el volcán Overo. Los puntos rojos que se ven ahí son los sitios de interés turístico. Toda esta región tiene varios sitios de interés turístico que es visitado periódicamente. Particularmente está en el Arroyo de las Lágrimas, allí cerca del límite con el país de Chile, los restos del avión de los rugbyers uruguayos que cayó en el año 1972. Allí la familia Araya, que les mencionaba anteriormente, son los encargados en general de llevar a las personas a visitar ese sector. También hay otros restos de avión al norte del Cerro Nevado, en su ladera norte, que es un avión que transportaba caballos de carrera también allí. Está la Cueva del Indio sobre la ruta 220, que es un antiguo alero que fue usado por pobladores antiguos. Bueno, el ex Hotel Termas con sus piletas de aguas curativas. Hay la Laguna Atuel, que es donde nace el río. Vamos más adelante a describir un poco
sitio, donde nace el río Atuel, y acá está uno de los sitios de interés geológicos que está descrito en el libro de sitios de interés, es uno de los sitios que escriben aquí en Mendoza, en la provincia de Mendoza, que es el Triásico marino del arroyo El Alumbre. Bien, como les decía, allí en esta imagen se ve en la parte superior la construcción, cuando el hotel estaba en funcionamiento, Hotel Termas. Este es el valle del río Atuel. Allí se ven las piletas que actualmente se siguen utilizando con algunos poderes curativos. Arriba hay un eslogan que dice las mejores aguas radiactivas y sulfurosas, era como se promocionaba en aquella época el hotel, que fue inaugurado en el año 1938. Y después, en la década del 60, dejó de funcionar como otros hoteles de esta característica, como en el caso del hotel también, de aguas termales de Puente del Inca. Los motivos son varios, no me voy a detener en ese tema. Y una foto abajo, en la esquina inferior izquierda, de las ruinas de lo que hoy se puede ver cada vez que uno pasa por ahí por la ruta. Como les comentaba recién, la ruta continuaba hasta la ex refinería de azufre, que es la fotografía de la derecha, que se ven ahí restos del campamento, pegados sobre la planicie aluvial del río Atuel, y el mineral se extraía del volcán Overo. El volcán Overo es el que está en la fotografía donde está esa gente que está en los caballos. La persona que se ve ahí es Carlos Wilson, que tuve la suerte que me acompañara en una de las campañas a la Laguna Atuel, y desde ahí del volcán Overo, a través de un cable carril, se transportaba el mineral de azufre a la refinería, y de ahí se bajaba por la ruta 220 a una planta que tenían en la localidad del Sosneado. Bien, para entrar de lleno ya en el tema de peligrosidad, aquí quería mostrarles, para los que no conocen, una carta de peligrosidad geológica. En realidad es para describir un poco qué significa el tema de la peligrosidad y para qué se hacen este tipo de trabajos, que en definitiva es una zonificación de peligros geológicos en regiones determinadas. Una carta de peligrosidad geológica es una cartografía útil y estratégica para la planificación del uso del suelo, particularmente en este tipo de regiones montañosas, donde el relieve es susceptible a la ocurrencia de procesos de remoción en masa. Incluye información geológica, información sísmica, climática, un inventario, identifica y caracteriza los procesos geológicos activos e inactivos que tengan potencialidad dañina. Las condiciones en este tipo de sistemas, las condiciones morfológicas, estructurales, litológicas, climáticas de alta montaña, hacen que estos ambientes sean muy sensibles a los cambios en el clima, y por consiguiente influyen sobre el modelado del paisaje. Los cambios pueden presentarse de manera súbita o paulatina. El clima árido favorece a esa agregación mecánica de las rocas a través de un proceso de congelamiento y descongelamiento, y este proceso da lugar a gran cantidad de material detrítico disponible, que es movilizado por diferentes procesos. Es por eso que es necesario conocer dichos procesos y sus mecanismos de movimiento, con el objetivo de evaluar el grado de peligrosidad que está asociado a los mismos. En este caso es la carta de peligrosidad geológica de la ciudad del Mendoza, digamos, la 2369, que está ubicada al norte de la ciudad de Mendoza. Bueno, algunas definiciones que me pareció importante
contarles, a mí particularmente me gusta la definición de peligrosidad que dio Barnes en el año 1984, que es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente perjudicial dentro de un periodo de tiempo determinado y en un área específica. Y ahí agregué el tema de susceptibilidad porque en muchos informes he visto que se confunde susceptibilidad con peligrosidad geológica. Y la diferencia está en que la susceptibilidad hace referencia a la predisposición del terreno solamente, a la ocurrencia de un fenómeno potencialmente perjudicial. No implica el aspecto temporal, ¿no?, del mismo. Son muy importantes los mapas de susceptibilidad también, pero es el paso previo a hacer un análisis de peligrosidad geológica. También, en algunas charlas y demás, me han preguntado cuál era la necesidad de estudiar estos procesos. Estudiar también los procesos antiguos que sucedieron hace algunos miles de años atrás, ¿no? Y por eso puse allí el principio que Barnes dijo que el estudio del pasado y del presente es la clave de lo que puede ocurrir en el futuro, siempre y cuando las condiciones sean más o menos similares. Y en varias regiones montañosas, en varias regiones de aquí de Alta Cordillera, siguen las mismas condiciones de cuando ocurrieron esos grandes movimientos, ¿no? Hay varios ejemplos aquí en la provincia y en el norte del Neuquén también. Bueno, como les comentaba hace un rato, el estudio de peligrosidad geológica es una evaluación y caracterización general del medio físico, tomando en cuenta los procesos geológicos potencialmente dañinos, como flujos de detritos, deslizamientos, avalanchas de roca, inundaciones, dispersión, bueno, algo que vamos a ver más adelante. Es importante las características climáticas, sobre todo en esta zona, es decir, los fenómenos meteorológicos como las avalanchas de nieve son importantes. Nosotros allí en Puente del Inca tuvimos que hacer un estudio de avalanchas de nieve porque las avalanchas de fondo fundamentalmente modifican las laderas y generan depósitos que son muy parecidos, en algunos casos, a los flujos de detritos. Entonces, para poder discernir entre uno y otro hay que conocer y hacer una identificación y caracterización de estos depósitos. Y, lógicamente, el análisis de la sismicidad en esta zona debe hacerse para tenerlo en la evaluación de la peligrosidad final, ¿no?, de la ocurrencia o de los disparadores que tienen los procesos de remoción en masa. El objetivo, como les comenté, de estos estudios es brindar pautas a los organismos con competencia administrativa y territorial para el ordenamiento y planificación en el uso del territorio. Y desde el punto de vista de la metodología son estudios integrales, multidisciplinarios, en donde la participación de las diferentes disciplinas es un aporte importante y es importante también diferentes miradas en este tipo de estudios. Bien, el marco geológico de la zona de estudio está encuadrado en la hoja geológica 250.000, volcán Maipo, y en el área de estudio particularmente corresponde a la faja plegada y corrida de Malargüe, el sector norte de la faja plegada y corrida de Malargüe, que involucra basamento permotriásico y a los depósitos triásicos, jurásico cubiertos por secuencias volcánicas pliopleistocenas. Esa cobertura de las secuencias volcánicas, vamos a avanzar en eso porque es uno de los condicionantes importantes para la ocurrencia de determinados procesos geológicos, se da desde lo que es el arroyo Malo, que es un arroyo que drena las aguas en la ladera oriental del volcán Sosneado. Es uno de los tributarios más importantes que tiene el río Otuel. Ya vamos a avanzar con unas cuestiones referidas a este arroyo. Hacia el oeste
en el mapa geológico se ve la cobertura de las rocas volcánicas, y hacia el este no existe prácticamente cobertura volcánica, salvo en algunos sectores muy puntuales, fuera del eje del valle, y es toda la secuencia sedimentaria mesozoica. Los procesos en un sector y en otro son diferentes, y el origen igual. Bien, una breve síntesis, muy breve, de la evolución geomorfológica de estos valles, tal cual los vemos en la actualidad, que fueron englasados durante el Pleistoceno. Comienza con el ascenso de la cordillera principal, a través de la orogenia andina. El relieve que queda expuesto empieza a ser modificado por la acción de procesos exógenos, particularmente el agua corriente, que empieza a diseña el tramado de los valles fluviales. Posteriormente, durante el Pleistoceno, cambios climáticos provocaron sucesivos avances glaciarios que fueron ensanchando y profundizando esos valles, los valles no solamente principales, sino los valles tributarios. Y luego, hacia finales del Pleistoceno superior, el adelgazamiento y retiro glaciario, provocado también por otros cambios climáticos, empezaron a dejar expuestos valles profundizados, como mencioné recién, con laderas abruptas, en donde las condiciones habían cambiado notablemente a raíz de el desconfinamiento de los laterales del valle provocado por el retiro del hielo, y comenzaron así a generarse una serie de movimientos en masas importantes que involucraron grandes volúmenes de material rocoso y detrítico. Allí se ven en las fotografías, en los cortes de estos dibujos, en realidad, cómo estos valles, luego del retiro glaciario, en una época paraglacial, se comenzaron a agradar, y los procesos de remoción en masa fueron los procesos más importantes que ocurrían en esa época para modificar las características morfológicas de estos valles. Uno de los condicionantes para la ocurrencia de estos grandes movimientos en masa, como les mencioné cuando hablaba de la geología, es la relación estratigráfica que existe aguas arriba del Arroyo Malo, es decir, desde el Arroyo Malo hacia el oeste, en donde las sedimentitas fuertemente plegadas de la secuencia mesozoica están cubiertas por potentes capas de vulcanitas, en general son coladas, de basaltos, andesitas, brechas, bueno, una litología variada. Esta relación estratigráfica condicionó la ocurrencia de estos grandes movimientos en masa a raíz de que el hielo, al profundizar los valles, devastó la sección basal de estas rocas mucho más friables, y dejó expuesto en condiciones inestables la secuencia volcánica en la parte superior, y a partir de ahí comenzaron a sucederse una serie de grandes movimientos en masa. Esto es aguas arriba. La fotografía anterior mostraba aguas arriba del Arroyo Malo. Aguas abajo, en la secuencia mesozoica, el condicionante estratigráfico era la estructura de las capas de la secuencia sedimentaria, que en general inclinan hacia los ejes de los valles tributarios, y eso indujo a que se generaran estos grandes deslizamientos que ocuparon, cuyos depósitos quedaron
ocupando el valle, y en la mayoría de los casos interrumpiendo el flujo de los arroyos. En este caso, en el arroyo Aguabuena la onda de erosión retrocedente ha formado una cascada muy bonita que también es visitada por los turistas en esta región. Otra de las cosas que se hace en un estudio de peligrosidad geológica es un inventario sobre los movimientos en masa en general. En este caso, en la imagen están el inventario de los grandes movimientos en masa. En verde están los movimientos tipo de deslizamientos, y en amarillo las avalanchas, el tipo de avalanchas de roca. Los círculos están indicando los sitios principales donde se generaron las principales avalanchas de roca, que vamos a ver después en detalle, ahí en el valle superior del río Tuel. Allí, en la zona donde están enfrentados el volcán Soñado y el volcán Risco Plateado, se produjeron 3 grandes movimientos en masa que modificaron las características morfológicas del valle de una manera sustantiva. Estos depósitos estos procesos fueron descritos y publicados en algunos congresos. En su momento se llamó megaflujo del arroyo Malo, y al fondo de la imagen, que es un enorme flujo que se generó en la ladera de la margen derecha del arroyo Malo, y se encauzó por el arroyo Malo hasta llegar al río Atuel, y de ahí se desplazó unos aproximadamente 10-15 kilómetros aguas abajo. Ese proceso también interrumpió temporalmente el valle. Luego se generó la avalancha de rocas del arroyo de las Ánimas, con una zona de arranque en la margen derecha del arroyo de las Ánimas, indicado con flechas de color anaranjado. Esta fue la más importante porque fue la que obstruyó completamente el valle y generó un proceso de inundación que lo vamos a ver más adelante. La otra gran avalancha de roca fue la que se originó en la quebrada Vega del Rincón, está ahí de coloración, el dibujo está de coloración verde. En su momento fue publicada como avalancha Arroyo de los Caballos, y después cambiamos la denominación porque el origen de esa avalancha, que estaba un poco confuso, en realidad no era del Arroyo de los Caballos, sino de una quebrada una quebrada contigua que se llamaba Quebrada Vega del Rincón. La línea punteada roja marca aproximadamente el límite estratigráfico entre la secuencia sedimentaria mesozoica y la secuencia volcánica, y las zonas de arranque en general siempre están labradas sobre las rocas volcánicas. Bueno, esto es un detalle de la avalancha de roca del arroyo de las Ánimas. En línea punteada amarilla está más o menos donde límites del depósito, una parte del depósito que está circunscrito ahí al arroyo y a la desembocadura del mismo en el río Atuel. La zona de arranque, la escarpa de arranque ahí en el volcán Risco Plateado, y ahí se ven los depósitos de yeso de la secuencia mesozoica. Esta es la avalancha de roca de Quebrada Vega del Rincón, la que está a la derecha de la fotografía, y el otro depósito, que no fue clasificado como un depósito, como un movimiento de avalancha de roca, sino como un deslizamiento, un gran deslizamiento, es el que está indicado ahí en la parte izquierda de la fotografía. Todos aparentemente generados luego del retiro glacial. Bien,
Cuando les mencionaba que la avalancha de roca que había cambiado notoriamente las condiciones o las características morfológicas del Valle del Río Atuel, fue la avalancha de roca de Arroyo Las Ánimas. Esta avalancha cuando avanzó sobre el valle del río Atuel, lo represó completamente y generó un proceso de inundación por un tiempo prolongado que logró formar un lago que llegó hasta la desembocadura del arroyo de las Lágrimas. La extensión aproximada es de unos 22 kilómetros. El tiempo que duró el lago no ha sido establecido, solo que cuando la onda de erosión retrocedente logró cortar los depósitos de la avalancha de roca del Arroyo Malo y del Arroyo de las Ánimas, ahí interceptó el embalse, comenzó un desagüe que aparentemente ha sido paulatino, no ha sido un desagüe brusco, no hay evidencia aguas abajo de que el desagüe haya sido de manera súbita, a través de un estrecho canal que se conserva hoy en día inclusive, estrecho y profundo canal que corta los dos depósitos de los dos movimientos en masa. Una vez que se desaguó casi completamente ese extenso lago, quedó un relicto como testigo de ese proceso, que hoy se denomina Laguna del Sosneado, Laguna Sosneado, que también es otro de los atractivos turísticos de pesca que se utiliza ahí en esta región. Ahí ven el depósito de avalancha de rocas y la morfología típica de los valles que han sido interrumpidos en su dinámica fluvial normal, con fondos planos. También se ve el depósito de avalancha de rocas Quebrada Vega del Rincón, que ese ocurrió luego de que el lago luego del desagüe del lago inicial. El perfil de los depósitos de ambas avalanchas se ve ahí indicado con línea amarilla, y si pueden notar ahí la laguna Sosneado a la izquierda en la foto de arriba, allí se ve apenas la laguna que ha quedado preservada en una terraza actual del río Atuel. El río ya ha profundizado sobre su margen izquierda, que es por donde está el canal de desagüe que atraviesa los dos depósitos de avalancha de rocas. Y en la fotografía de abajo, en la Quebrada Vega del Rincón, se ve la cresta de presión que generó el movimiento, la dinámica del movimiento, cuando hizo run-up sobre la ladera opuesta. En la Arroyo Las Ánimas también logró ascender por la ladera opuesta el movimiento en masa, lo que indica la energía que este tipo de movimientos tienen en su dinámica. Bueno, otra de las grandes avalanchas de rocas que hay allí es la que formó la Laguna Atuel, en las nacientes del río Atuel. Allí se ve el depósito que obstruye el valle del río Atuel, y con una zona de arranque en la ladera occidental del volcán Overo. Más adelante vamos a hablar las condiciones de peligrosidad asociada que tiene el depósito de avalanchas y los depósitos de yeso que están asociados ahí en la estratigrafía de la zona. Bueno, un detalle del depósito de avalanchas de rocas que formó la Laguna Atuel, el nacimiento del río Atuel a través de un canal muy estrecho, no tiene más de 5 metros, y una caída de casi 70-80 metros. No es una cascada propiamente dicho, pero sí tiene un ángulo bastante vertical esa caída de agua. Las condiciones de estabilidad de este depósito las vamos a mencionar
más adelante. Bueno, allí el glaciar que alimentaba en su momento la laguna y que hoy está bastante retirado es el glaciar de Grueber, porque Pablo Grueber estuvo allí en el año 1914. Bien, estos son los, como les mencioné al principio, los grandes movimientos en masa que ocurrieron cuando el hielo glacial se retiró de estos valles. Y las condiciones actuales en este valle están dominadas por un ambiente periglacial. Por lo tanto, el modelado del paisaje está sujeto principalmente al ciclo de congelamiento y descongelamiento, es decir, la criplastía, ¿no? Esto produce la disgregación del material rocoso, genera grandes volúmenes de material detrítico que luego es movilizado por diferentes agentes, por solifluxión, por agua, por hielo, viento, etc. Particularmente este ambiente predomina del arroyo Malo aguas arriba, donde se encuentran las mayores alturas. Aquí en la fotografía estamos viendo algunas caídas de roca sobre las terrazas Keynes, que hay allí sobre la margen derecha del río Atuel, en el sector de los caballos. Aguas abajo del arroyo Malo, los procesos están dominados más que nada por la acción del agua corriente, que proviene de las precipitaciones en la época estival, y la acción eólica, que en algunas épocas del año es muy importante. Otra de las características importantes de estos ambientes periglaciares son los valles asimétricos. La génesis está asociada principalmente a la extensión de las laderas. En el hemisferio sur, las laderas que miran al norte son más cálidas y tienen más ciclos de congelamiento y descongelamiento, como así también mayor acción de la solifluxión. Por lo tanto, son paredes más frías, con inclinaciones mayores, escarpadas y accidentadas. Esta es una de las morfologías típicas de este tipo de ambientes, estas rampas detríticas o taludes de detritos, que está alimentado por material detrítico que proviene de la acción del congelamiento y descongelamiento estacional que se produce allí en estas latitudes. Las geoformas más representativas que tienen estos ambientes periglaciares, y acá abundan en esta zona, Arturo Corte, quien estudió mucho el ambiente periglaciar de la provincia de Mendoza, decía que Mendoza era como un paraíso de los glaciares de roca por la gran cantidad que existen ahí. En esta imagen se muestra un inventario de los glaciares de roca que existen ahí en el área de estudio, están indicados con color amarillo. Hay muchos que están replegados en la zona ya del límite, otros centros de glaciares de roca que están ubicados allí en los volcanes Sosneado y Risco Plateado. Ejemplos, aguas arriba, ya prácticamente en las nacientes del río Atuel, como les mostraba recién, allí se ve la laguna Atuel, son estos glaciares que están en franco retroceso y ahí se han formado estos glaciares de roca, que están allí con un polígono de color bordó. Una pequeña anécdota, como les mencionaba recién, que Pablo Grueber había andado por allí en el año 1914, era que para acceder a la laguna Atuel, a la altura se angosta el río, cerca de la refinería de azufre Minar, había una pared de hielo, dada por el glaciar de roca que está en la parte inferior de la imagen, denominado glaciar de roca corto, generaba una pared de hielo de 400 metros
que para acceder a la laguna había que treparlo, subir por encima de él y avanzar sobre el glaciar que ocupaba parte también del río Atuel hasta llegar allí a la laguna. El río nacía por debajo de esa lengua de hielo. Eso fue en el año 1914. Él vuelve en el año 1937 y el paisaje ya, como según lo describe, había cambiado notoriamente. La lengua de hielo de 400 metros de altura que mencionaba recién había retrocedido alrededor de 2,5 kilómetros, 3 kilómetros. Y había dejado labrado el valle profundo este que les mencionaba recién, desde la laguna Atuel, son unos 9 kilómetros, hasta que se ensancha en la zona de la refinería de Sominaro, la ex refinería de azufre. Este glaciar yo tuve oportunidad de verlo, digamos, estas morfologías, camino a la laguna Atuel. Bien, los procesos de remoción en masa que se han identificado allí en la zona son los flujos de detritos, flujos densos o de barro, caídas de roca, deslizamientos, bueno, avalanchas de roca, procesos de erosión y sedimentación fluvial como inundación, anegamiento, erosión vertical y lateral, y también un proceso que es muy común por la gran cantidad de yeso que existe en la secuencia estratigráfica mesozoica, el proceso de disolución y subsidencia. Este tipo de proceso es muy importante para el tema de geotecnia, para la construcción de toda la infraestructura vial que está pensada para la ruta internacional y para el túnel y demás. Bueno, para que estos procesos se produzcan, necesitan condicionantes y disparadores, ¿no? Los condicionantes son causas que van desestabilizando las laderas durante periodos de tiempo prolongados en general, van de meses a miles de años, y eso es la topografía, estratigrafía, erosión tectónica, cambios de clima, cambio en la composición de los materiales, etc. Y para que estos procesos ocurran, tiene que haber disparadores, ¿no? Que son los eventos que actúan en un corto periodo de tiempo. Puede ser sismos, precipitaciones intensas, erupciones volcánicas, explosiones, o la misma acción antrópica. Y también el cambio climático, como ocurrió a finales del Pleistoceno superior. Para mostrarles algunas fotografías de algunos de los procesos que se han identificado allí, son los flujos de detrito. Por ejemplo, vuelvo a la línea del arroyo Malo, aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba se genera la fusión de la nieve y del hielo de los glaciares de roca, y que son los que alimentan los grandes abanicos aluviales que existen en la planicie, sobre la planicie aluvial del río Atuel, y generan estos problemas, ¿no? Ahí hay un puente enterrado prácticamente, que es el que había sido construido para la ruta provincial 220. Hoy en día se pasa por otro lado, aguas abajo del abanico, porque por allí es imposible pasar. Aguas abajo del arroyo Malo, en la secuencia mesozoica se generan otro tipo de flujos que tienen que ver con que en realidad están inducidos por las precipitaciones que se generan en la época estival. Allí vemos un ejemplo en el arroyo La Chilca, como destruyó un puente que habían hecho con esos caños de fibrocemento. Estos tienen recurrencia anual, mensual y hasta a veces diaria, todo dependiendo de la cantidad de precipitaciones que cuando nosotros nos tocó trabajar ahí nos tocaron lluvias bastante intensas. Los flujos densos están más asociados con el material yesífero. El yeso está altamente fracturado y
brechado, y con la fusión en la época de primavera, ese aporte de agua hace que se generen estos flujos densos con mucho material de yeso en su composición. Todo este tipo de procesos afectan a lo que hoy es la traza de esa ruta provincial. Las caídas de roca, también, un proceso bastante importante, se da en diferentes sectores y generan importantes consecuencias sobre esta ruta. Todo esto ni bien estábamos analizando este tipo de procesos, uno piensa en cuando se construyan otro tipo de infraestructura, ¿no? Como la manera de minimizar el impacto de este tipo de procesos. Allí tenemos otro sector donde se producen las caídas de roca. Este sector es un sector más estrecho, que es donde están enfrentados el volcán Sosneado y el volcán Risco Plateado. Allí se ve la ladera sur del volcán Sosneado y el volumen de rocas que cae ahí desde las cornisas de las bardas de basaltos y andesitas es importante. Procesos de anegamientos. Allí hay un ejemplo en donde el terraplén que habían construido para avanzar hasta la mina de azufre, en un momento el agua hizo lo suyo y terminó destruyéndolo. Tuvieron que hacer esta variante más pegado a la base de la ladera, que también está siendo afectada por los anegamientos en épocas donde la fusión de hielo, como esta, es importante. El proceso de disolución y la consecuente subsidencia, aquí esto es el antiguo campamento de la ex refinería de azufre, donde la cantidad de yeso que existe aflorando y en profundidad es importante, porque como toda flaja plegada y corrida hay repetición de capas de este tipo de material. Así que genera este tipo de colapsos o de subsidencias. Sobre una terraza, donde está diagramada parte de la traza de la ruta esta nacional que quieren construir, se generan este tipo de morfologías que son como dolinas, son depresiones que indican que hay disolución en el subsuelo. Este es un ejemplo de lo que ocurre en la misma ruta, ¿no? Es un hoyo generado por disolución del yeso en profundidad. Bien, en tema de deslizamiento, como les mostré en una de las imágenes iniciales, el inventario de deslizamiento, aquí se muestra individual, antes estaba junto con las avalanchas de roca. También los deslizamientos que ocurren en aguas arriba del arroyo Malo, en donde la acción del congelamiento y descongelamiento es más importante, es diferente a los deslizamientos que se generan en la secuencia mesozoica, como ya les comenté anteriormente. Algunos ejemplos de deslizamiento es este que vimos recién. Aquí en el arroyo, en el Cerro Calabozo, el arroyo Colorado, hay un deslizamiento importante cuyo depósito está completamente sobre la planicie aluvial del río Atuel. Estos son grandes deslizamientos que se generaron a finales del Pleistoceno. Este deslizamiento, formado ahí o generado ahí en la formación Las Damas, la formación volcánica de Las Damas,
El depósito también está completamente sobre la planicie del río Atuel. Cuando se estuvo haciendo la geología allí, las personas que estaban haciendo la descripción geológica se encontraron este problema, porque no podían unir los laterales a este depósito y ver qué es lo que sucedía desde el punto de vista geológico y fundamentalmente estructural. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí con estas personas y se pudo resolver en realidad que esto era un enorme deslizamiento, razón por la cual no había posibilidad de conectar los laterales de este depósito, ni darle continuidad a la geología ni a la estructura. Esto es lo que sucede muchas veces cuando uno no tiene el ojo hecho para estos grandes movimientos en masa, ¿no?, que son por su magnitud. Lugares donde se producen distintos tipos, en un mismo lugar donde se producen distintos tipos de procesos, ¿no? Siempre pensando en la traza de la ruta 220. Allí tenemos caídas de rocas, deslizamientos, flujos de detritos. En general el que está indicado ahí es de yeso, son flujos de barro, disolución y el anegamiento. Bien, volviendo a la laguna Tuel y la peligrosidad asociada que tiene el depósito que conforma el dique natural. Ese depósito está compuesto por material rocoso que a vista tiene una inestabilidad importante, no tiene material fino entre los grandes bloques. Cuando uno camina por encima del depósito, se ve prácticamente los espacios vacíos entre los grandes bloques. Hay un sector que está formado pura y exclusivamente por prismas de una disyunción columnar, del basalto de disyunción columnar. El otro condicionante que tiene la estabilidad de este depósito es el yeso en profundidad. Allí en la fotografía se ven las dolinas, en el material yesífero, al fondo, atrás de la laguna Tuel, también hay yeso, y en profundidad también hay yeso, y se generan en el depósito depresiones, a modo de dolina, que enseguida vamos a ver una fotografía de esto. Bueno, este es un esquema geológico del sector de la laguna en donde se identifican los distintos sectores que tiene el depósito en color lila, que reflejan la litología de la zona de arranque. Y esto es así, más allá de que sea una avalancha de roca, es porque no tuvo mucho recorrido. El valle era muy angosto en ese sector, y lo que hizo fue un pequeño run-up en la ladera opuesta, pero el material quedó prácticamente acomodado según aflora en la escarpa de arranque de este movimiento en masa. Bueno, parte de lo que es el depósito de la avalancha de roca, como les mostré en una fotografía anterior. Allí tenemos una planicie proglacial de la laguna, a la margen derecha de la laguna Atuel, el nacimiento del río Atuel, y como les decía recién, la composición del depósito tiene escasa, en algunos lugares muy escasa material detrítico y en otros prácticamente nula, lo que le da esa sensación de inestabilidad. En algún momento un geólogo hizo un trabajo, allí González hizo un trabajo solicitado por el Departamento General de Irrigación de acá de la provincia de Mendoza, para estudiar la estabilidad del depósito del dique. Las conclusiones a las que él llegó son más o menos las mismas que las que llegamos nosotros, o iguales, en definitiva, que el dique tiene condiciones de estabilidad bastante precarias, y que lo que ayuda es que la presión del agua que hay detrás no es importante, pero el perfil de
del depósito de la avalancha, hacia la margen derecha de la laguna, el depósito está escasamente 2 metros por encima del nivel que tenía en el año, creo que fue 2010-2011, que fue la última vez que yo tuve la oportunidad de estar allí con Luis Fouquet. Lo que les decía, este es el aspecto que tiene el depósito visto aguas abajo, ¿no? Hay sectores, como el que se ve acá en la fotografía, en donde el material detrítico fino, que es el que le daría cierta estabilidad al dique, no lo tiene, y en general, cuando uno se para abajo en la planicie del río Atuel, da la sensación que esto puede venir abajo en cualquier momento, y es lo que nosotros tratamos de advertir a quienes están pensando en la traza de la ruta, en el túnel internacional y en el portal de ingreso, que está a 8 o 9 kilómetros aguas abajo de esta laguna. Como les decía recién, bueno, esta es una vista del perfil que tiene en la parte superior el depósito de avalancha de rocas, y hay un sector deprimido, que no está deprimido casualmente, tiene, eventualmente quizás tenía mayor cantidad de depósito. Lo que ocurre es que allí hay un proceso de subsidencia que está, en definitiva, movilizando el material del dique, ¿no? Allí, en aquel entonces, el nivel de agua estaba escasamente 2 metros, 2 metros y medio por debajo de ese perfil. Y esto son las depresiones que se dan en el depósito de la avalancha de rocas. Allí está parado Luis Fouquet en la línea del círculo amarillo. Es toda una depresión que está indicando que hay disolución en profundidad. Bien, algunos datos. De la laguna Atuel hasta donde se va a poner donde está diseñado el portal, porque no está, en realidad está diseñado allí porque es tanta la cantidad de afloramiento de yeso que han elegido un sector en donde hay unas areniscas bien masivas, bien consolidadas, de manera tal de, por lo menos en la zona de ingreso, no tener problemas en el aspecto geotécnico. La distancia es 9 kilómetros y la pendiente es de 10 grados. En caso de rotura del dique ese, se generaría un flujo con características catastróficas, velocidades que podrían llegar hasta los 5 metros por segundo, es decir, de muy rápido a extremadamente rápido, y afectar considerablemente no solamente la zona del portal, sino que ahí está proyectado, por lo menos en los proyectos que yo tuve la oportunidad de ver, un puente para cruzar el río Atuel. Entonces, estas son las consideraciones y las cosas que nosotros advertimos en este sector respecto de lo que pueda suceder. Y como les comenté, ya lo había advertido González hace algunos años atrás cuando le pidieron el estudio de esta zona. Bien, adoptamos algunos criterios para establecer los grados de peligrosidad en el valle superior del río Atuel, que están enunciados ahí y están en el informe que va a ser puesto en el repositorio del Servicio Geológico, creo que pronto. Estamos finalizando el tema de los mapas, que es lo que, para poder anexarlo al informe y que salga todo el conjunto completo. Bueno, los criterios para definir la peligrosidad en moderada, alta o baja son para los distintos tipos de procesos, están enunciados ahí. Ya los he entretenido mucho, así que no quiero abusar del tiempo. Para el que los quiera o para el que los quiera ver antes de la edición de la publicación, no tengo ningún problema en que lo conversemos. Y este es un recorte de lo que sería la zonificación de la peligrosidad geológica en el valle superior del río Atuel. En este caso, está indicado ahí la peligrosidad alta y la peligrosidad moderada, porque la peligrosidad baja
en realidad está en la zona de la Villa del Sosneado. Fíjense, como he venido comentándoles, que aguas arriba del Arroyo Malo los procesos son mucho más activos, hay más repetición, más recurrencia, están relacionados con el proceso de congelamiento y descongelamiento estacional, y además de la fusión de la nieve de la época de primavera y también de los glaciares de roca, razón por la cual es que se ha, en principio, puesto que es toda una zona con peligrosidad alta, lo cual no significa que no se pueda hacer nada, sino que el análisis de la infraestructura a construir ahí debe tener como base la ocurrencia de este tipo de procesos, la identificación de este tipo de procesos y caracterización, y en función de eso las obras adecuadas. Aguas abajo del Arroyo Malo ya está más mezclado entre peligrosidad moderada y peligrosidad alta. Bueno, este es un detalle de ahí como para ver un poco más el nudo donde está la avalancha de rocas del Arroyo Las Ánimas, el Arroyo Malo, está ubicado aquí en esta zona, y en gris oscuro, negro, la traza de lo que hoy es la ruta provincial 220. La laguna del Sosneado, el relicto que quedó por el desagüe de la extensa laguna que les comenté. Y bueno, finalmente el trabajo tiene algunas conclusiones y tiene recomendaciones. Las conclusiones, en general, las hemos ido como mencionando así de manera separada, pero en realidad, al tener el valle del río Tuel un relieve alto, con laderas, con alto gradiente y pocos sitios para el desarrollo urbanístico, con baja probabilidad de ocurrencia de procesos geológicos dañinos, es que hay que afinar el análisis en este tipo de situaciones, es decir, pensar, porque el proyecto anterior, el que se entregó en el año 2001 de la empresa que hizo el análisis, que fue una UTE, por lo que yo vi, tengo todo el proyecto, no hay un análisis de la peligrosidad geológica ni análisis de los diferentes procesos geológicos que se dan en la zona. Por eso es que desde el Servicio Geológico queremos advertir que es importante el análisis de estos en este tipo de relieve. Bueno, el paisaje presenta una serie de procesos morfogenéticos de gran envergadura, ocurridos luego del retiro glaciario. Luego siguieron otros procesos de menor magnitud que han continuado ocurriendo hasta la actualidad. Grandes avalanchas de roca modificaron notablemente las características morfológicas del valle superior del río Tuel. La procedente del Arroyo de las Ánimas represó el valle y dio origen a un extenso lago de 20 kilómetros de longitud, cuyo testigo actual es la laguna del Sosneado. Bueno, otras avalanchas de roca ocurrían en las nacientes del río Tuel, represó el valle y dio origen a la laguna homónima. El depósito de avalancha que constituye el dique natural reúne una serie de factores que podrían favorecer el colapso del muro y el origen de un aluvión de proporciones catastróficas. Bien, estas condiciones constituyen una amenaza potencial para cualquier obra de infraestructura que se planifique para abajo, particularmente el portal de ingreso al túnel internacional Paso de las Leñas, que como mencioné anteriormente, planificado solo 9 kilómetros de distancia de la laguna. En la actualidad, los flujos de detritos, caída de roca, erosión hídrica, anegamiento y la disolución son los procesos más significativos y de mayor incidencia en la determinación de los grados de peligrosidad a lo largo de la traza de la ruta provincial 220. Constituyen una amenaza permanente por su recurrencia y distribución a lo largo de todo el valle. Por tal razón es necesario evaluar cuidadosamente las obras a realizar en cada uno de los sitios indicados, particularmente con un grado de peligrosidad alto. Y por otro lado, bueno, algunas recomendaciones, ¿no? Realizar estudios geotécnicos y geomecánicos necesarios a lo largo de la traza de la ruta, con énfasis en los sectores propensos a disolución y subsidencia, por presencia de materiales solubles como yeso y caliza. Realizar estudios detallados de flujos de detrito en los tributarios del río Tuel, más importante. Generar un sistema de alerta temprana para la ocurrencia de precipitaciones, con el fin de establecer un umbral de agua
caída a partir del cual se pueden generar flujos de detritos, realizar estudios necesarios para la construcción de obra e infraestructura en los sectores expuestos a la erosión hídrica, realizar estudios detallados de caídas de roca, conos de sombra, particularmente en los sectores donde la traza de la ruta está próxima a taludes con pendientes superiores a 25 grados. Establecer sistemas de protección en las zonas proclives a inundación y anegamiento, realizar un estudio cuidadoso que determine la estabilidad del depósito que constituye el dique natural que contiene a la laguna Tuel. El análisis debe incluir un modelo de inundación en caso de ruptura del dique. Realizar estudios que identifiquen áreas que puedan ser afectadas por potenciales avalanchas de nieve y permitan establecer sistemas de protección para las obras de infraestructura. Bueno, podríamos poner algunas más, pero en general, el concepto general es esto que les menciono. Bien, esta es la etapa de la publicación que va a ser subida al repositorio del Servicio Geológico, una vez que esté la edición final. Y bueno, les agradezco la paciencia y el haberme escuchado. Espero que les haya resultado interesante y estoy dispuesto a las preguntas que quieran hacer, a los comentarios. Serán todos muy bienvenidos. Hola, hola Mario, ¿cómo estás? Tanto tiempo. La verdad que me encantó el trabajo tan completo, la verdad que excelente. Yo te quería hacer una pregunta respecto a las primeras palabras tuyas, respecto al mapa de susceptibilidad y el mapa de peligrosidad, porque lo que veo acá es que es de peligrosidad, pero también en gran parte está abarcando áreas de alta susceptibilidad, ¿no? Que digo para el futuro, para geología, la dirección ambiental, ¿no? ¿Cómo diferenciar o no diferenciar o sumar estos temas de la susceptibilidad que no deberían quedar aparte, ¿no? Me parece. Te doy la palabra, gracias. Bueno, sí, es muy interesante la pregunta. Y te digo, porque inicialmente iba a ser un estudio de susceptibilidad geomorfológica. En realidad, yo hago la diferencia de que la susceptibilidad no indica tiempo. No se ve. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. No indica tiempo. Y después, conversándolo inclusive con Alejandra, nos planteamos hacer avanzar un poco y ver el análisis de la peligrosidad. Igual es un poco complicado porque es cualitativo, ¿sí? Porque establecer los tiempos de recurrencias hay que hacer estudios de mucho detalle. Lo que sí podemos decir es que hay, como mencioné, no quería extenderme mucho en ese tema porque la presentación es muy larga, en que hay procesos que se dan, que tienen recurrencia anual, mensual, e inclusive a veces en la misma semana se producen 2 veces, como son aquellos que están inducidos por las precipitaciones. Fundamentalmente de la parte media del Valle Superior del Río Tuel hacia aguas abajo, hacia la localidad del Soñado, es decir, por eso yo establecía un límite, el arroyo Malo, porque es muy clara la diferencia. Sí, es interesante y es bueno hacer un mapa de susceptibilidad porque está bien, es el paso previo a hacer el análisis a la peligrosidad geológica. Porque primero hay que elegir los sitios propensos y después ver que esos procesos que se den ahí, qué tipo o qué recurrencia tienen o qué temporalidad tienen. Hola Mario, muchas gracias por su charla, me pareció muy interesante. A mí en particular me interesa y me interesó mucho el análisis de amenaza respecto a la posibilidad de avalanchas en las nacientes del río Atuel. Y en relación a eso, me gustaría saber si es que usted o su equipo, si es que realizaron, o bien otras personas han realizado estudios similares en aquellos valles tributarios a las nacientes del río Atuel. Doy como, por ejemplo,
el valle del río Fiero o el valle de los Gateados, que tributan al río Atuel en su parte más cercana a la naciente. Sí, Alejandro, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto. Mirá, vos te referías a avalanchas de roca. Sí, claro, me estaba tomando de la situación de la laguna del Atuel, pero para hacer una pregunta un poco más amplia de proceso de remoción en masa en aquellos valles tributarios. Sí, conozco el Fiero, eso está en el Valle Noble, están en los Gateados, esos desembocan, están influenciados allá en la zona del Valle Noble, en la alta cuenca del Río Grande, ¿no? Discúlpeme, es que no sé si estamos hablando del mismo Valle Fiero. Yo me refiero al que está justamente al oeste de la laguna del Atuel, y que nace desde el límite internacional con Chile y va hacia el este y desemboca en las nacientes del río Atuel, cercano donde está el portal del túnel proyectado. Sí, entiendo, sí, ya sé. Ahí mismo. Sí, sí. Ya sé a qué son los tributarios esos que caen ahí cerca de la zona donde está planificado el portal. Bueno, así es. En realidad, nosotros no hemos hecho un estudio detallado. Lo que sí yo he hecho es mapear la geomorfología de esa zona, de las nacientes, de todos esos tributarios, ¿sí? Que descienden, digamos, que tienen las cabeceras en el límite con Chile. El mapeo sí está. Hay muchos depósitos antiguos, inclusive han habido procesos de represamiento. Allí, no recuerdo bien hoy en cuál de los arroyos, pero los tengo identificados, así que no hay ningún problema que lo podamos en otro momento ver, conversar, inclusive claro. Mandarte o darte esos esquemas. Pero particularmente el Servicio Geológico no ha hecho estudios de detalle allí. Lo que está hecho, sí, es la hoja geológica, risco plateado, publicada, está en el repositorio a escala 100.000, en donde sí se han volcado muchos movimientos en masa. Habría que chequear si allí están volcados, lo que pasa que a veces por la escala no entran el tamaño de los depósitos. Perdón, sí, en esa hoja risco plateado, ¿se abordan procesos de remoción en masa en esa zona de la que estamos hablando? No, la hoja de risco plateado en general es una hoja geológica, es parte del programa que lleva adelante el Servicio Geológico, en la confección de las hojas geológicas, en este caso la escala del 100.000, en donde se vuelcan parte de la geología, es lo ocurrido en los últimos 12, 14, 15.000 años, como estamos mencionando acá, ¿no? Y ahí no estoy seguro, tendría que revisar si en esa zona se han volcado algunos procesos de remoción en masa antigua. Perfecto. No sé si responde a tu respuesta, pero te agrego una sola cosa. Absolutamente. La idea de que yo planteé al principio, y que yo le planteé al Servicio Geológico en su momento acá en Mendoza, a la jefatura de acá, en su momento, de continuar con los estudios de peligrosidad geológica justamente para esto, con fines de aplicabilidad en este sentido a todos estos valles que tienen planificado de alguna manera las trazas de ruta, o ya sea provinciales o nacionales. Tomamos este caso porque, bueno, este es un caso en donde hoy día está bastante avanzado el tema de la construcción de este paso. Así es. Bueno, perfecto. Muchas gracias y sería bueno hacer el intento de mantener el contacto en el futuro. Perfecto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante todo. A vos. Gracias. Bueno, Fernando Pereira. Gracias, Mario. Muy interesante, muy bueno. Buenísima la charla. Una pregunta que no tiene mucho que ver con remoción en masa, pero que me intriga un poquito. El tema de las glaciaciones, digamos.
¿hay alguna datación, hay alguna idea de cuándo sería estas geoformas glaciarias, si son de la última glaciación, del último máximo, si son tardoglacial? ¿Hay algo de eso, de las glaciaciones? Y otra cosa más, porque en general, viendo la imagen así muy rapidito, las morenas mucho no se ven más las geoformas erosivas. No sé si es porque no hay tantas posiciones morénicas o porque se la movió la remoción en masa, se la mofaron los ríos, pero es como que cuesta ver a veces los términos glaciarios de posiciones morénicas. Gracias. Sí, bueno, mira, es como que has metido el dedo en la llaga, porque nunca pude conseguir una datación de una avalancha de rocas que se hizo allí por una persona de Estados Unidos, que tiene inclusive, tengo entendido que tiene un laboratorio de nucleo cosmogénico, y que se llevó una muestra y dató, esto lo conocí a través de Reginald Herman, pero nunca pude conseguir esa datación, y no la publicó nunca, ¿no? Lo cual podríamos estar, y el dato lo obtuvo en bloques de la avalancha de roca del Arroyo de las Ánimas, ahí en la imagen esta que estoy mostrando ahí. Existen unas morenas terminales que están ubicadas, no sé si se ve el cursor, ¿sí? Están ubicadas en esta zona. Están en el mapa geomorfológico que va a llevar esta publicación, están también indicadas. Aquí son espectaculares, hay 3 anillos, ¿no? Muy juntos están en realidad, ¿no? Después de aguas arriba, la única morfología que quedó visible, digamos, así a grandes rasgos de la glaciación, yo las mencioné así a la pasada, son las terrazas Kane, sobre la margen derecha del río Atuel, ¿no? Y la edad de estas glaciaciones, yo presumo, por interpolación, que se dieron, estas morenas terminales son de finales del Pleistoceno. Además por la morfología, por el grado de erosión que tienen, por el aspecto general que tienen, uno podía, una presunción, ¿no? Pero no hay dataciones. Vos sabés que en este valle nadie, es raro, pero nadie se ha metido a hablar, y acá hay exponentes importantes. Estuvo Lidia Espizú en su momento, en el norte de Mendoza. Aquí estas cosas, alguna mención hacen, pero no un estudio detallado. Estela Moreira siempre estuvo interesada, pero ella nunca se quiso meter, a pesar de que yo le dije que sí, porque estaba yo aquí, en el pasado del estudio. Yo le pasé muchísima información, ella quería poner doctorandos, yo no tenía ningún problema, pero bueno, las cosas se fueron dando así, yo tengo una amistad de muchos años con ella, así que, no sé, quizás más adelante lo haga. Pero acá habría que hacer la estratigrafía Pleistoceno superior Holoceno, sería interesante. Y por último te comento, yo he estado en contacto con arqueólogos que, Gustavo Neme, de acá de San Rafael, Mendoza, que encontraron unas cuevas de pobladores antiguos y las pudieron fechar entre 4.000, 4.500 años, ¿sí? Cosas que son datos que que las últimas glaciaciones, porque el tardoglacial, bueno, o la pequeña edad de hielo, yo creo que acá no hubo avance hasta estas latitudes, ¿no? Sí, recostados arriba. La datación que hay de la laguna Tuel, de Garlef, sobre madera, de un pequeño cuerpo, a ver si yo puedo avanzar y mostrar de dónde la sacó, aquí, a ver. Bueno, no sé si ven el cursor. Sí, sí. Bien, está la laguna Tuel, aquí hay una pequeña laguna, que es por donde aquí este paso se pasa, para ir al verdadero paso de las leñas. Bueno, de esta lagunita sacaron madera y dataron en 6.000 años. Es decir, que este movimiento en masa tiene al menos 6.000 años. Quiere decir que luego de eso las glaciaciones no anduvieron a estas
latitudes, ¿no? Que estamos hablando de 3.200 metros. Pero, a ciencia cierta, lo que hay que hacer acá es un estudio de estratigrafía glaciaria en general. Bueno, como ocurrió en el Valle del Río Mendoza. En el Valle del Río Mendoza, quizás Luis, ahora en su retiro, esté escribiendo finalmente la estratigrafía, hace bastante que no estoy en contacto con él, pero fue lo que nos quedó pendiente acá en el Valle del Río Mendoza, ¿no? Hicimos todas las observaciones y modificaciones y publicaciones de los procesos de remoción en masa, mapeados como procesos glaciarios en su momento, como depósitos glaciarios, pero nos falta la estocada final. Yo creo que acá habría que hacerlo exactamente lo mismo. Claro, bueno, gracias Mario. Gracias. A vos, Fernando. Bueno, acá hay una persona que el nombre es User, dice: felicitaciones Mario, tengo 2 preguntas. ¿Se ha datado la avalancha de rocas que indicó el paleolago? ¿Cómo? Y otra, ¿se ha datado la avalancha de rocas que indicó el paleolago? Bueno, te contesto esa. Justamente lo que le comentaba recién a Fernando. No me puedo acordar el nombre de este muchacho estadounidense. Es bastante conocido. Ya en algún momento quizás me acuerde. Él se llevó una muestra de ahí y fue la que dató, pero nunca la publicó. Y este colega y amigo que teníamos en común, que era Reginald Herman, que estuvimos trabajando con él acá en el proyecto MapGAC, lo contactó, pero nunca pudo conseguir ese dato, que sería el único dato. Era una sola muestra que dató a través de nucleidos cosmogénicos, que podríamos tener por lo menos un indicio. Una muestra no es suficiente, pero después se podría haber hecho dataciones porque existen depósitos lacustres, ¿no? Buscar más un poco rocas de madera. Tiene una segunda pregunta. ¿Se ha tenido riesgo volcánico del volcán Overo y de los volcanes chilenos por caída de ceniza? ¿Se ha tenido, perdón, el inicio de la pregunta? En cuenta el riesgo volcánico del volcán Overo y de los volcanes chilenos por caída de cenizas. Bueno, va a haber 2 cosas. Lo primero es que el volcán Overo creo que quedó por fuera de la hoja risco plateado. En conversaciones con Patricia Ruoga, inclusive con Mariela Echeverría en su momento, les había quedado pendiente eso para ver un estudio del grado de actividad de ese volcán. Entiendo, no quiero meter la pata, pero entiendo que no es lo mismo que el Sosneado y que el risco plateado, que son inclusive volcanes más viejos. Él tiene un cuerpo de hielo muy grande, el volcán Overo, así que el riesgo geológico de ese volcán está, en caso de tener cierto grado de actividad, es simplemente no lo hemos analizado desde ese punto de vista, ni tampoco el tema de los volcanes chilenos. Lo que sí estamos iniciando, o la idea es empezar a hacer el mapa de riesgo volcánico de la provincia de Mendoza, algo que ya conversamos con Sebastián García, el que está a cargo del departamento de vulcanología del Observatorio Vulcanológico, y es un proyecto que queremos iniciarlo, es cuestión de darle forma, para establecer el riesgo geológico, el riesgo volcanológico en toda la provincia de Mendoza, y lógicamente estas zonas son las más que se mirarán con más detalle. Perfecto. PC dice: ¿qué obras se hicieron en el dique hasta que se completen todos los estudios necesarios? ¿En qué? ¿En el dique de la Laguna Tuel? Mira, esta persona me dijo que no tiene ni micrófono ni pantalla. A ver, solo está en el chat. No tengo aquí. ¿Podrías mostrarles una foto que nos llamó mucho la atención, que saqué yo? Yo había escuchado el comentario que en alguna oportunidad el Departamento General de Irrigación había utilizado explosivos para aumentar el caudal que ingresara al río Tuel, ahí en Las Nacientes.
Bueno, eso quedó ahí pendiente. Cuando estuvimos ahí encontramos unos tubos explotados, unos tubos de hierro explotados, ¿sí? Sacamos una foto con uno de los vaquianos que estuvimos allí, Norberto Araya, que tengo entendido que está en el trabajo esa foto. Y la verdad que nos dio pánico, porque ver el estado en que está ese dique y ver esas explosiones y los hoyos, estaban los hoyos hechos de las explosiones. Esas explosiones se hicieron por allá en la década del 70, algo así, ¿no? Pero los hoyos todavía estaban. Y los caños, algunos estaban tirados y otros estaban enterrados. Que nosotros nos dimos cuenta en un caso porque un caballo casi se lastima ahí, ¿no? Eso es lo que hemos visto en cuanto a todo material artificial ahí arriba. El resto no hay absolutamente nada. Nada. No tiene, inclusive la idea era de poner un doctorando ahí, Lenzano, Gabriela Lenzano, para hacer estudios de mediciones, de dinámica del depósito como hicieron en el Puente del Inca. Pero la logística es muy complicada. Pero en cuanto a infraestructura, ahí no hay absolutamente nada. Bueno. Hola, sí, Mario, me mencionaste, me convocaste. Hola, Estela. Soy Estela Moreira. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, un poco comentarte que el fechado de esas morenas del Arroyo Malo, que las hizo John Goose, están publicadas. Sí. Ah, ¿ya están publicadas? Sí, hace años. Él hizo su doctorado ahí. Sí. Y publicó, y justamente la publicó haciéndole un reply a los datos que tenía Steve Gardner. Las morenas tienen 11.000 años, las que dató él. Los cosmogénicos igual, como sabes, tienen muchos errores en los cálculos por erosión. Entonces, en su momento esas fueron las primeras dataciones que él hizo, cuando recién había puesto el laboratorio, y le dieron alrededor de 11.000 años. Y él discute la edad de Steve Gardner, que eran entre 6.000 y 4.000 años, porque ellos dan como un proxy climático de eso. Lo que sí, dentro de la laguna, del represamiento del Sosneado, hay edades entre 6.000 y 4.000 años, que también coinciden con los hallazgos que vos mencionabas de Neme. De los pobladores. Claro, y de Fito ahí en los alrededores, en la Gruta del Indio. Sí. Solo ese comentario. Y una pregunta también, Mario. Cuando hablas de peligrosidad, ¿cómo calculaste la peligrosidad? Porque una cosa es el inventario y otra cosa la peligrosidad geológica. No, en realidad lo que hicimos a través de ciertos criterios, como mostré en esa diapositiva, adoptamos ciertos criterios en función de esos criterios fue que establecimos los grados de peligrosidad, es una cuestión cualitativa, porque ya te digo, este fue un proyecto que tuvo sus complicaciones en su momento, entonces había que ver de qué manera lo podíamos hacer. La idea era seguir avanzando y empezar a dar un poco de cuantificación a esos grados de peligrosidad, lo cual va a quedar para otra etapa, pero la identificación... Sí, el estudio a mí me parece súper interesante y bueno, ya como mencionaste vos, hemos tenido contacto antes por esto, y quedaría también, Mario, como resaltar también qué pasa ahora con los procesos periglaciares y la generación de flujos de detritos en las partes más altas, ¿no? Vos hablabas de esos flujos gatillados por lluvias en las partes más bajas, cotas abajo del Arroyo Malo, ¿no? Pero cotas arriba, por ejemplo, en el Colorado, hay muchos flujos de detritos generados a partir de los glaciares de escombro. Lo mencioné, quizás se entrecorta por ahí, pero lo mencioné que justamente aguas arriba, los flujos de detrito, cuando mostré el puente, ese puente que estaba enterrado por flujos de detritos que tienen procedencia en los glaciares de roca y el volcán Sosneado, de la fusión de nieve. Sí, seguro. Y el del Arroyo Colorado, ahí hay un enorme flujo de detrito muy grande, que no lo mencioné en esta oportunidad,
cuya albardón más importante está sobre la planicie aluvial del río Atuel, y tiene su naciente, tiene en un tributario del arroyo. Yo anduve por allá arriba y fui hasta las nacientes del arroyo Colorado. Sí, y es impresionante. Es donde está puesto el puente, ese de cemento, pequeño puentecito de cemento con una barrera para que no pasen los animales. Sí. El grado de profundización que tiene ese arroyo y la dinámica que tiene es muy importante. Por eso es que yo resalto y hago hincapié en que todo esto está pensado en vistas a la traza de la ruta, ¿no? O sea, hay que mirarlo por lo menos en ese aspecto, lo he estado analizando. He estado con bastantes personas, inclusive de la Facultad de Ingeniería de San Rafael y demás allí, comentándoles. Tuve la oportunidad de presentar algo como esto en el primer encuentro binacional entre Argentina y Chile, que se llevó a cabo creo que en el 2011, me parece, y también, bueno, y ahí se dieron cuenta de que no habían hecho ningún tipo de este estudio. Por eso es que varias veces hemos conversado con vos, ¿no? La posibilidad de avanzar sobre el análisis un poco más puntual en esta zona. Bueno, nada más eso, comentarte las edades. Bueno, mira, Muchas respecto gracias. a eso, vos sabés que con Reginald lo buscó, tiene que haber sido justo después de eso, de que yo ya abandoné, porque esto yo ya lo abandoné hace varios años, el tema del río Atuel. No abandoné, sino que ya con los trabajos de campo, Bueno. ya después me desentendí. Pero estaría bueno, si querés pasármela, porque eso lo puedo Sí. inclusive ver de incluirlo en el informe, esto sería muy Sí, oportuno. yo te paso la publicación. Dale, muchas gracias, ¿eh? Muy bien, gracias a vos, Mario. Un gusto, Estela. Yo te quería, digamos, la pregunta venía a esto de ver cómo se puede incorporar el estudio de riesgo volcánico, la evaluación del riesgo volcánico, frente a la posibilidad de hacer la ruta y las obras, ¿no?, que comentás, porque el volcán Overo está pendiente, digamos, es uno de nuestra asignatura pendiente en cuanto a la estratigrafía, ¿no? Es decir, en la época de Grueber ya él lo había identificado como un volcán con actividad holocena. Hay algunas coladas muy que tienen geomorfológicamente, se las puede asignar al Holoceno, y me parece que en este contexto, digamos, estaríamos obligados, entre comillas, a hacernos cargo y hacer un estudio del volcán Overo para determinar su estatus, ¿no? Así como también, digamos, evaluar el riesgo de caída de ceniza. Así que simplemente era eso, un comentario, y te agradezco, Estela, por el dato también de la datación, que es una manera también de contextualizar, porque se ve que todos estos depósitos que ha comentado, las avalanchas y los deslizamientos, tienen, digamos, su correlato en el tiempo con el retiro del último glacial. Así que hacer una estratigrafía más detallada siempre va a sumar mucho a este excelente proyecto. Sí, sin duda, sí, por eso me entusiasma, porque fue lo que siempre quisimos, inclusive cuando estuvimos allí, bueno, con vos, con Mariela, con Luis, de tener algún dato que nos proporcionara alguna relación, poder hacer una relación de qué época estamos hablando, si bien uno en términos generales habla del Pleistoceno superior, Holoceno temprano, pero ya tener algún dato absoluto es muy importante. Bueno, muchas gracias, Mario, y un gusto tenerte en pantalla. Igualmente, Patricia, muy amable. Hola, Mario, buenos días a todos. Roberto, ¿cuánto tiempo? Así es. Bueno, un gusto repasar todas esas imágenes y este tema. Ya para hacerlo corto, este tema creo lo habíamos charlado con vos, pero no me acuerdo cómo quedó al final. En el caso la laguna del Atuel es determinante en el tema de la peligrosidad, pero
al final no sabemos qué volumen se está tratando, o sea, de qué volumen se trata. No se hizo nada al respecto, ¿no? ¿Se pudo avanzar algo para saber, digamos, cuál es el volumen que genera la peligrosidad? Bueno, primero quiero decirle que no, como dije al principio, no voy a mencionar todas las personas que habían trabajado de una manera directa o indirecta en este proyecto, pero con Roberto Cravero tuvimos la posibilidad de estar ahí en la zona, en el portal, hacer una visita, porque el proyecto original eran 4 subproyectos, y uno era el estudio geotécnico de la zona de la traza del túnel, y Roberto hizo toda una evaluación de eso y la presentó. Lo que ocurre es que después el Servicio Geológico decidió en ese momento que se iba a hacer solamente el de peligrosidad geológica y los otros subproyectos iban a quedar pendientes. Aclarado eso, el tema de la laguna, el volumen de la laguna, yo en principio nunca tampoco, bueno, me pasó como la datación, no conseguí ninguna batimetría ni nada por el estilo. Las relaciones que hay ahí, yo la he recorrido todo alrededor, no es una laguna muy profunda por las relaciones topográficas que hay en la planicie proglaciar, en el delta que entra en la laguna, porque esa laguna es alimentada por unas cascadas que están labradas en travertino, que vienen del Paso Las Leñas, perdón, ¿no? Y la sensación que nos da a todos los que hemos estado por ahí, inclusive los vaquianos, que son los que conocen la zona, dicen que no es muy profundo. Igual que a la hora de hacer un análisis en cuanto a la potencial rotura del dique, ahí sin duda hay que hacer una batimetría. Con Gabriela Lenzano, que mencioné hace un rato en otra pregunta que me hicieron, quería poner un doctorando y quería poner sensores de movimiento, allí como lo que habían pensado ahí en Puente del Inca. ¿Te acordás que también estuvimos con vos ahí? Y bueno, eso, la logística y el cuidado de eso, porque desde que se convirtió en reserva natural, el avance turístico ahí ha sido tremendo. Y no solamente ya llegan a caballo como llegaban antes, sino que ahora llegan a pie. Entonces, es muy complicado, hay que establecer una base permanente, bueno, todo lo que implica eso, es una zona bastante complicada de llegar, bastante complicada, aún a pie, bastante complicado. Así que no sé si hoy en día el Departamento de Irrigación tiene algo al respecto. Puedo averiguar, pero no se avanzó en eso, quedó todo ahí. Más que nada este trabajo, la idea también era un poco poner en consideración todos estos procesos geológicos antiguos y los actuales, fundamentalmente mayor recurrencia, para que se incluyan en un análisis de la infraestructura que se va a construir. Porque el primer trabajo que hay, lo puedo facilitar, pues son varios tomos, no incluye el estudio de peligrosidad geológica. No sé si el que están realizando ahora nuevo, son licitaciones nuevas y demás, lo están haciendo. Está bien, te agradezco. Sí, la idea era simplemente tratar de siempre ir pensando en cuantificar al problema, sí, para tratar de que no siempre sea un generalismo, porque las obras se definen por números. Totalmente. Y bueno, en la medida que nosotros aportemos cosas más acotadas a la realidad y no tantas especulaciones, es mejor, pero por eso te preguntaba, porque son temas, había escuchado que la provincia había avanzado en el estatus legal del área, y bueno, en una vez se había hecho algo más, así que simplemente era saber en qué circunstancia estaba. No, sí, muchas te gracias. agradezco. No, a vos, te agradezco el comentario porque sí, yo también pienso exactamente lo mismo. A la hora de los hechos, ¿no? Hay que cuantificar y hay que saber de cuánto está hablando. Pero las condiciones geográficas del sitio hacen que se complique. O sea, en algún momento se pensó en un helicóptero para trasladar equipo y demás. Bueno, pero es complicado.